Dice, this meeting is being recorded. ¿Continúa? Sí. Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos en la entrevista número 26 de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Estas entrevistas son apoyadas por la Fundación al Derecho. Y bueno, hoy vamos a tener una invitada con la que tenemos un vínculo previo en la universidad, un vínculo previo en la carrera, un vínculo previo también en otras áreas de la vida. Así que bienvenida, Yasmín Botero, escritora, comunicadora social. ¿Cómo estás, Yasmín? Muy bien, muy contenta de estar contigo, Angélica, de estar en este espacio y pues con muchas ganas de hablar contigo y de conversar. Bueno, en Mujeres que Tejen la Historia, Yasmín, hemos estado en distintos países de Latinoamérica. Pronto iremos al Caribe, pero bueno, hemos pasado por compañeras o mujeres que están en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia claramente, en Perú. Y bueno, también estamos ahí como en una lista para estar pronto con algunas compañeras en Uruguay y México. Así que ha sido una experiencia muy bonita, sí, de encontrarnos con mujeres y entre esas también muchas mujeres escritoras que igual que tú se han dedicado a este oficio. Así que sería muy interesante, Yasmín, conocer un poco de tu historia y de cómo te empiezas a encontrar con las letras en la vida, ¿sí? Si desde la infancia ya había algún tipo de amor infundado o acompañado, o por quiénes estaría en ese ejercicio y en ese proceso de la escritura. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, pues la escritura siempre estaba ahí en mi vida, ¿no? Pues sobre todo a partir como de los 8 años, que ya empieza uno como a escribir bien y encontrarse con las letras. Pues yo empecé con la escritura como por diario, ¿sí? Escribir en el diario, que eso pasa mucho, que le regalan a uno un diario de primera comunión, ¿no? Y de ahí empieza uno como el camino del diario y del día a día, de estar como más como una escritura terapéutica o una escritura como del día a día, como para entenderse, ¿no? Que uno tiene cuando niño. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Ya, digamos, fue como en la universidad que empezó más el llamado a escribir sobre todo ficción, que me empezó a llamar la atención la ficción, la novela, el cuento. Y en comunicación social, además en la Javeriana, donde estudiamos, por ejemplo, la tesis no son como tan rígidas, ¿no? Entonces a mí me permitieron hacer mi tesis como una novela, ¿sí? Porque yo realmente, ahí fue donde empecé realmente como ya a decidirme, porque yo quería como que, o irme más hacia el audiovisual, ¿no? Como hacer o películas o videos, estar más en esa área. Fue como en el momento de la tesis que me pidieron, bueno, toca hacer algo, ¿no? Para ya finalizar la carrera. Y empecé a escribir, quería hacer algo creativo realmente, porque siempre eso sí me ha encantado la creatividad, crear historias, narrar. Y yo lo que hice fue un guión, pero empecé a hablar como con mi asesor de tesis o con la persona que me guiaba y pues no era realmente guión, sino era algo más literario, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, está bien. Entonces, porque me ha salido como un cuento y era algo más literario, entonces dije, bueno, me voy a arriesgar a hacer como una serie de cuentos, pero empecé como a escribir y se fue alargando el cuento y se fue alargando hasta ya empecé a tener una novela. Claro, Y y pues aún ahí sigues ya, contando el cuento, que es lo mejor de todo. sí, sí, además que mis amigas yo molesto porque me cuesta, al contrario, pues de muchas personas, como acortarme. Tiendo a alargarme mucho, alargarme escribiendo y escribiendo, escribiendo. Me cuesta sacar cuentos cortos. Yo molesto porque para un premio, pues para un concurso que tenía que hacer, eran 3 páginas, entonces molestaba con mi amiga, no, pero es un cuento corto.
porque un microcuento le molestaba, porque me cuesta hacer cosas cortas, tiendo a alargarme mucho y me gusta mucho en la novela. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Sin embargo, pues fue una tesis, ¿no? Entonces, como pasa Claro. con las tesis, Sí, sí, sí. que, que uno es a sacar eso como sea. Pero eso es un don, ¿no? Es un don porque no, digamos, si vemos, no me lo dirás tú que estás más cerca a este tema, pero si vemos las estadísticas de cuántas personas, por lo menos para el caso de Colombia, realmente leen, cuánto leen y lo mismo, cuánto a su vez, pues, porque en la medida que uno lee también escribe, ¿no? Cuánto Sí. escriben y además la calidad de la escritura y esas cosas es como que es un don tener esa capacidad que tú tienes de poder expandirte en las letras, en las páginas. No, no cualquier persona lo hace. ¿Cómo lo fuiste también adquiriendo? ¿Lo viste en otras escritoras previamente? ¿Lo viste en otros libros? O sea, ¿quién te heredó de alguna manera o quién te acompañó en ese camino de las letras? Pues mira, ya como compañía, sí, digamos, en cuanto, digamos, mis padres, pues mis padres me apoyan en todo, eso sí, pero no son personas que escriben mucho ni leen mucho, realmente. Ellos son más comerciantes. Esto realmente fue como que, no sé qué pasó, hubo un salto genético y llegué yo. ¿Por qué El no? espíritu de todas Sí, las una diosas. deuda. Creo que mi abuelo, él sí leía mucho y escribía, pero no sé qué pasó ahí. Ujú. Pero sí tuve mucho acompañamiento de amigas, ¿sí? Por ejemplo, pues de por sí conocí la escritura, me ha dado no solamente pues un reconocimiento, un amor, una pasión, sino me ha dado muchas amigas, sobre todo mujeres, vea usted. Eh, Porque después, contando un poco esta historia, después de la tesis, decido, no, esa novela, digamos, fue como quise meter de todo, ¿no? Entonces salió un mix ahí súper extraño que no funcionó, pero que me sirvió para empezar y empecé a hacer diplomados y a hacer talleres. Y en esos diplomados, talleres, me encontré con muchas mujeres que escribían y me sentí afín y conocí a grandes amigas que son en estos momentos mis mejores pues amigas, que son por ejemplo Sonia Blanco, que también es escritora Sonia Ramón, y una historia muy linda de mujeres, hablando de ese acompañamiento, es que yo concursé cuando pues, estaba como recién salida de la universidad, en este camino, en una convocatoria que hubo que se llamaba Yo soy escritora en Bogotá, yo estaba en Bogotá, era distrital, que era mandar un cuento y uno participaba y las que ganáramos, que ganaban como, no me acuerdo cuántas mujeres, eran como 24. Esas 24 mujeres iban a hacer con esos cuentos un libro. Le iban a hacer un libro, pero tenían que estar en un proceso como de 2 meses, donde iban a ser asesoradas, donde esos cuentos iban a pasar por una editora y iban a ser parte de un libro. Fue un proceso maravilloso. No he vuelto a ver esas convocatorias, me parece que es muy importante. Me gustaría algún día ser parte ya de pronto de maestra o en ese proceso de acompañamiento que tuvimos, 24 mujeres, pues quedé seleccionada, mi cuento quedó seleccionado y me llamaron y conocí todas estas mujeres que también escribían, entonces uno no se siente solo, ¿no? Que Claro, a veces se siente uno solo, ¿no? En estos procesos. sí. Sí, porque a veces también uno tiene muchas dudas cuando está empezando, muchos miedos, ¿sí? Ujú. Entonces, al tener otras mujeres que están en la misma, que también escriben, como que te vas apoyando. Y ahí en ese proceso fue muy bonito porque tuvimos también maestras y maestros Ujú. que nos fueron dando elementos, Sí, muchos elementos de escritura y un acompañamiento editorial, porque teníamos una editora
Además, eran 3 mujeres las que hicieron ese proyecto. Vea usted. Buenísimo. Sí, claro, me pareció, fue un proyecto maravilloso, o sea, y estas 3 mujeres nos dirigieron para al final, por aquí tengo el libro todavía. A ver, Mira, muéstranos. mira, yo soy Oh, escritora, se llama Laboratorio Editorial, qué y lindo. salieron todos los cuentos, y además diseñado súper lindo. Y en ese proceso, lo más importante para mí de ese proceso es que seguimos reuniéndonos ya nosotras, Qué bien. este grupo. Pero obviamente todos, o sea, unas podían, otras no, y así durante varios años. Te digo que eso pasó hace, ¿qué? 15 años más o menos. Sí. Sí, eso pasó hace Sí. bastante. Y de esas 24 mujeres quedamos 8 mujeres. Ajá. 8 mujeres que nos seguimos reuniendo y nos seguimos reuniendo. Y, y hace 15 años, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Es un club ya. Es un club Sí, establecido. claro, nosotros ya hacemos parte de un colectivo que se llama La Lupita. La La Lupita, Lupita. La Lupita, sí. ¿Por qué? Excelente. Porque el colectivo que creó esa convocatoria se llamaba La Lupe. Entonces, como nosotros somos hijas de La Lupe, entonces quedamos La Lupita. Pero, lo interesante es eso, y todavía hablamos, nosotros nos reuníamos a escribir, hacer ejercicios de escritura, pero también nos reuníamos a hablar de la vida, ¿no? Claro, porque eso, a eso iba también, como de dónde salen los temas, de dónde se inspiran, cómo conectan, digamos, hace poco hice un tallercito también de escritura narrativa con una española que se llama Ángela Mesa, y habían estrategias que uno nunca usa, ¿no? Como esto típico de que escribas 2 páginas solo con palabras que tengan A, o con E, o con I, o con O, o con U, no sé. Y empieza uno a darse cuenta que el cerebro está como bastante bloqueado, y fuera de eso, como que las temáticas que uno tiene en su cerebro pueden ser múltiples, pero hay que direccionarlas, ¿no? Hacia un lente. Me imagino que esas herramientas las adquiriste por medio de todas estas formaciones, pero digamos, cómo después de ya no estar en estas formaciones, cómo continúan avivándolas, cuáles son sus técnicas, de dónde salen estos nuevos temas, cuáles son los temas que realmente a ti te interesan y por qué. Pues mire que hablando un poco lo del colectivo, ahí hacíamos ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces hay muchos ejercicios porque, como tú dices, como que uno, si uno no hace como que otras búsquedas, siempre escribe de lo mismo o siempre escribe de una manera igual, ¿no? Sí, es como en la vida, pues si todos los días haces lo mismo, pues vas a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es como buscar otras conexiones cerebrales, ¿no? Entonces, ahí es donde ese tipo de ejercicios nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan, sobre todo me encanta como esos retos, ¿no? Cuando te ponen a unir, por ejemplo, a veces con lo que es el binomio fantástico. Entonces, tienes que nosotros hacíamos ese tipo de ejercicios, que ese es muy con Gianni Rodari, creo que es, de la gramática de la fantasía. Ya es que siempre confundo el autor. Bueno, de gramática de la fantasía. Por Bueno, ejemplo, el del mientras lo binomio. recuerdas. ¿Cómo? Mientras lo recuerdas. ¿Hay algún momento en tu cofre de memorias, de alguna vivencia de tu vida, que tú digas, esa vivencia me inspiró específicamente eso que yo viví? No sé, ¿hay algo de tú que nos puedas relatar, algún momento de tu historia de vida, que nos puedas relatar que se haya convertido en inspiración para tu escritura? Sí, claro, claro. O sea, todos mis escritos tienen parte de mi vida, ¿no? Sino que uno ficciona. Entonces, por ejemplo, el primer libro que realizo ya para que se publica, que es Una caballera con carácter, ese además relata un poco mi historia de niñez o una parte de mi historia en donde pues en el colegio que nos pasó mucho en esa época, pero no se llamaba así, que era como lo que se llama el matoneo, el bullying,
en esa época pues uno no tenía ese tipo de conceptos y era normal como que se la montaran a uno por algo, ¿no? Ese era como lo que pasaba en esa época y esa vivencia me hace escribir pues una caballera con carácter. Entonces aquí está, que es una mujer con el crespo así terrible, Sí. porque pues yo hoy tengo el cabello alisado, pero yo tengo el cabello más rebelde y en esa época era peor porque tenía el cabello larguísimo y además yo soy de Barranca Bermeja, entonces allá el calor me la acrecentaba más, entonces me la montaban por el cabello y entonces le ponían a unos sobrenombres que Medusa, que varios sobrenombres, que Gloria Trevi, bueno, miles de sobrenombres. Y esa memoria, mira, hablando de los ejercicios, ese recuerdo llega a mí por un ejercicio que hicimos con estas mujeres del colectivo La Lupita, eh, por un ejercicio que era escriba sobre una parte del cuerpo. Y es un ejercicio muy sencillo que es escribir sobre una parte del cuerpo y yo decidí escribir sobre el cabello y empecé a escribir y hice como un cuento y cada una, además no hubo como que nadie repitió, cada una escribió sobre una parte del cuerpo diferente, ¿sí? Sí. Por las piernas, los senos, los ojos, o sea, diferentes partes que de pronto también a uno le creaba como cierto conflicto y por eso aparece una caballera con carácter, ahí la leo y ellas me dicen, Andrea, que es divina también, me dice, oye, esto no es un cuento, esto es una novela, o sea, dale, escribe, tienes con qué, ella me animó, pero te digo que es importante las amigas para animarse, Claro. sobre todo, para todo, o sea, Es una red y de más en la apoyo. escritura. Claro, y es que la escritura es algo muy solitario, ¿sí? Sí. No sé si de pronto te ha pasado. Sí, sí. De mucha Eh, introspección también. Hay otra sí, historia es de que mucha. pareciera que también como que el cabello pareciera que sigue dando vueltas en tu vida, que es Ramón Spaghetti, ¿no? No sé Sí, si esa es la versión, pero en masculino, o cómo sí, porque es un funciona con niño. Ramón Spaghetti. Con Ramón Spaghetti, es que mis personajes sí, algo que tienen el sello, tienen un cabello peculiar. Eso sí, nada, es algo que Ya, empecé, como quedó que me clarísimo. gustó. Sí, está clarísimo en las portadas. Ya con Ramón Spaghetti es más también una vivencia de niña. Es un libro todavía más infantil, para niños más chiquitos, también por eso con la ilustradora trabajamos una imagen como más infantil, ¿no? Pues Ramón Spaghetti también hace parte de vivencias mías, pero más también escribiendo empecé a como a recordar, es que hay ciertos detonantes, entonces yo quería escribir algo para niños más pequeños y me gusta trabajar en mis talleres, por ejemplo, con niños pequeños, con las mascotas, me parece que es algo que une mucho a uno de niño, es algo con lo que uno aprende mucho, aprende sobre la muerte, aprende sobre compañerismo, aprende mucho a través de las mascotas. Y yo cuando niña tuve muchas mascotas, pero mascotas absurdas, ¿no? Porque además yo, como te dije, vivía en Barranca. Barranca está al lado del río, entonces tiene una biodiversidad súper rica, entonces tú encuentras la iguana ahí y encuentras el caimán y encuentras muy cerca muchos animales que se supone que de pronto están en vía de extinción o están, y ahí están, ¿no? El tigrillo, bueno, hay esa biodiversidad muy fuerte en Barranca Bermeja. Entonces, en mi época, todavía no había todos estos reglamentos en contra de tener animales como mascotas, animales sobre todo, estos animales exóticos. Y tuve animales como, por ejemplo, mascotas como el ñeque, que es un ratón de campo. Tuve un perezoso ¿Un como oso mascota. perezoso? Sí, un oso perezoso. Dios, solo tú puedes Sí, darte el lujo de haber tenido un oso perezoso.
Yo tuve un oso perezoso de mascota. No, no podía jugar mucho con él porque no es que haga mucha cosa, pero lo tuve, ¿sí? Tuve, por ejemplo, ¿qué más acá? Armadillo, tuve un armadillo también. Mi abuela, algo súper chistoso, mi abuela tuvo una nutria de mascota. Entonces, como te digo, también crecí en un lugar en que pasaban cosas fantásticas, extraordinarias como esta, y que retrato también en mis escritos. Entonces, por eso empecé como, me pareció como, empezó como una anécdota, ¿no? Sí, tu propio Macondo. Sí, tenía mi propio Macondo ahí, pequeñito. Oye, Yasmín, una pregunta un poco para contextualizar a quienes nos escuchan también y a quienes ven esta entrevista. Barrancabermeja, una zona en Colombia, digamos, bastante alejada del centro, digamos, con unas realidades bastante conflictivas también, Sí, complejas. con unas características geográficas también bastante distintas. El calor es bastante alto, bueno, o sea, si nos quieres dar algunos elementos de eso, está bien, pero que sería muy interesante conocer cómo es ese proceso o cómo transitaste tú al interior de tus emociones, de tu propia vida, ese proceso de salir de ese tipo de espacio y entrar a un lugar como Bogotá, a una universidad como la Javeriana, o sea, ¿cómo fue ese choque un poco o cómo fue ese proceso de tránsito entre estos dos lugares que son tan distintos? Sí, eso pasa cuando uno viene de provincia y más Barrancabermeja, pues es una ciudad, pues ciudad pequeña, con mucho calor, es una ciudad petrolera, con se ha considerado muchas veces zona roja, porque ha sido núcleo de muchos conflictos, guerrilla, paramilitar. Entonces, claro, uno crece con una cotidianidad, por ejemplo, de mucho sindicalismo. Obviamente, pues allá está la USO, que es la Unión Sindical Obrera, de, el sindicato de Ecopetrol, que es la parte petrolera. Entonces, Barranca siempre ha girado en torno del petróleo. De alguna manera, quien no vive directamente del petróleo, vive indirectamente. Mi familia, por ejemplo, vivía indirectamente. Nosotros nunca estuvimos vinculados como a ser ni ingenieros de petróleos, ni a ser contratados directamente por Ecopetrol, pero pues mi familia es comerciante, también porque mi papá es paisa, bueno, mi mamá sí es santanderiana, pero ellos desde que llegaron hace como 40 años, yo creo, no, como 30 años a Barranca Bermeja, se ubicaron en el comercio y pues ahí crecimos nosotros. Entonces yo crecí en el comercio, ¿sí? Primero pues, entonces estoy acostumbrada como al ruido, a que pasen cosas y era un ambiente muy sano. Ahorita pues obviamente ha pasado mucho tiempo, pero en ese momento uno podía salir a la calle. Entonces yo crecí muy libre en Barranca, como en la calle, todo el mundo lo conocía, pues era un pueblo, entonces todo el mundo te conoce, pero pasaban cosas complicadas que uno de niño no entendía muy bien, pero por ejemplo, siempre a las 7 de la noche pasaban los carrotanques, pasaban por el comercio y yo los veía, yo decía, bueno, algo está pasando, ¿me entiendes? Porque la violencia no me llegaba directamente, porque yo no estaba en los barrios donde ocurría eso, que era el nororiente. Digamos, Barranca se dividía. Para mí, dicen que en dos, para mí es como en tres. Pero Barranca pues estaba la zona y está todavía actualmente la zona, digamos, de los petroleros. Entonces ellos tienen su propio colegio, tienen su club, tienen como su zona. Está la parte del comercio, que es donde crecí yo, y está el comercio, digamos, los barrios, pero está otro sector que es después del puente, que eso parece como una canción de protesta, ¿no? Después del puente. Después del puente viene el nororiente. Y ahí, eh,
en la época en que yo estaba, había un conflicto muy fuerte con la guerrilla y estaba ubicada también. No quiere decir que todos los que vivían ahí eran guerrilleros, nada que ver, pero sí estaba dominada por la guerrilla, a tal punto que estaban carnetizados. Entonces, yo no lo viví directamente porque yo no vivía ahí, pero sé de varios amigos de lo que pasaba allá y uno no sabía qué pasaba porque no estaba al otro lado, ¿sí? De enfrentamientos, ellos tenían que esconderse detrás de la nevera para que las balas no, pues para no cogerse una bala perdida. Y ese tipo de cosas pasaban en Barranca y aunque no estaba allá, uno sabía, sentía esa violencia, ¿sí? Entonces uno, lo que te digo, ver las tanquetas, todos los días pasaban a las 7 porque solo podía entrar el Estado a través de tanquetas, de estas cascabel que entraban. Entonces uno empezaba a cuestionarse de niño de que algo estaba pasando, ¿no? O sea, algo está pasando, no sabemos qué. Y pues viví muchos paros, digamos, esta época que estamos viendo ahorita, no creas, pero me recuerda a mi niñez mucho, mucho, porque Barranca era así, era como lo que está pasando ahora, pero en pequeño, cuando yo era niña. Entonces, todo el tiempo estábamos en paro, estábamos con protestas, los campesinos llegaban y se tomaban la Universidad de La Paz, recuerdo, grafiteado, para mí se me quedó en mi memoria el 1, 2, 3 paro cívico otra vez. Yo eso, de por sí escribí un cuento, pero pues eso está ahí, el de 1, 2, 3 paro cívico otra vez. O sea, yo crecí como con eso, el ver a la gente, como estábamos en el comercio nos afectaba mucho, entonces bueno, viene la protesta, hay que cerrar, entonces cerraba, mi mamá estresaba, cerraba el almacén y obviamente ella decía, no, esta gente, o sea, ella obviamente desde su posición del comercio, de no, pero dejen trabajar, bueno, entonces ese conflicto entre lo que pasaba en Barranca y lo que nos pasó. Y que igual a mí me gustaba que existieran los paros porque yo podía salir, entonces no había colegio y entonces también estaba esa que uno disfrutaba Aprovechabas de... esa parte del Sí, desorden. aprovechar. Entonces uno igual seguía siendo niño porque Claro. eso es algo que uno igual, a pesar de las cosas que vive, sean difíciles o algo, uno sigue siendo niño. Y uno quiere jugar y uno tiene sus amigos y entonces yo era feliz que hubiera paro porque si no había colegio, cerraban las calles, entonces, y ponían tachuelas, entonces no pasaban carros, entonces yo sacaba mis patines y tenía amigas en el comercio, entonces nos íbamos a patinar y pues eh, siempre predomina la vida, ¿no? Claro. Entonces hacíamos este tipo de cosas y pues era un ambiente y Barranca también es muy costa en eso, como costeños de agua dulce por el río. Y pues llego, me voy para Bogotá, hablando ya, que me alargué mucho este pedazo, un poco lo que me has preguntado. Yo llego a Bogotá y llego por mi papá siempre ha sido muy tranquilo con nosotros, como te digo, como que... Él tiene un lema, dice, que los hijos son como las plantas, o sea, como quien dice, hay que dejarlos crecer. O Ah, ya. sea, Yo estaba pensando, ¿y qué viene? que viene, qué metáfora tan profunda. ¿Y qué O sea, como viene? echarle agüita y ellos crecen, o sea, él confía mucho en Dios. Ah, ya, muy bien. Sí, entonces, cuando yo fui a Bogotá, fui con mi papá y además fui a estudiar actuación, ¿no? Fui a otra cosa. Yo tenía en mi mente otra cosa, no ser escritora, cuando estaba joven, pues más joven. Y mi papá llega y me lleva a la academia de teatro, pero me lleva en taxi, me muestra y tal, y luego yo me quedaba donde unos tíos que vivían en Suba, la academia quedaba en Chicó, y mi papá me dice allá, me dice, mira, este bus te sirve, móntate. Y yo, pues me monté en el bus. Fue así absurdo. Yo acababa de llegar de Barranca, o sea que es un pueblo, y yo montada en un bus en Suba, además que queda lejísimo. Y yo en mi mente era
es fácil, queda al lado de unos puentes rojos. ¡Ay, Dios! Y ¡Hay en ese 1000 puentes momento rojos! estaba, claro, Bogotá estaba llena de puentes rojos, porque los puentes, si te acuerdas, eran rojos, que nunca me voy a olvidar. Pues mira, me pegué una perdida, no. Pero eso sí, yo pregunté a todo el mundo, pregunté y pregunté y pregunté. Y a las 2 horas llego, tarde, pero llegué. Entonces, con todo llegué. Pero así fue como todo. En Bogotá fue así aprendizaje. Igual yo llegué, mis papás confían mucho en mí y en Dios. Entonces me mandaron solita y después pues viví sola ¿Y y aprendí así. cuántos años tenías en ese Yo momento? tenía 17 años. Ah, bueno, ya estabas grandecito. Sí, no estaba tan niña, pero igual era como auxilio, ¿no? Entonces sí fue un choque porque, pues claro, la gente es más fría y no hay esa confianza, pues los ladrones, enfrentarse con ladrones allá, Barranca cuando, porque pues era muy sano todo, eh, y pues Y no se qué veía eso. contradictorio, ¿no? Porque sí, ha sido una de las zonas rojas más protagónicas de la violencia, el conflicto armado en Colombia, y tú puedas decir que era seguro versus Sí, Bogotá, que digamos no vivía o aparentemente no tenía esa marca de presencia de guerrillas, paramilitares y conflicto militar, por lo menos público. O sea, qué contradictoria esa realidad, esa sí, sensación de seguridad y no seguridad, ¿no? sí, porque es que, como te digo, uno sabía que había conflicto, pero es que no era un conflicto de que te fueran a robar. Era otro tipo de conflicto como político, era un conflicto político, pero allá nunca o sea, yo, digamos, de que te fueran a robar, yo andaba tranquila, yo siendo muy niña, me iba en bicicleta y andaba y nunca me encontré el que me quisiera matar o me quisiera coger o hacer algo, nunca me sentí insegura. Eso era lo extraño, porque sí, te digo que pasamos por momentos muy difíciles, sí fuimos afectados, digamos, un tío lamentablemente fue asesinado por la guerrilla, por ejemplo, o sea, sí había una violencia, sí fuimos tocados, pero era otro tipo, era una violencia política, o sea, no te mataban para conseguir dinero, Ujú, como pasaba en Bogotá, como pasa. sí. ¿Sí? O sea, no había el que te podías llevar tus cosas y no te iban a quitarlas, Ajá. ¿sí? Eh, pero sí, si pensabas diferente o estabas apoyando a la guerrilla o a los paras, eso sí te podían matar, Claro, porque es ¿sí? Y como no que era como negociable. estabas en alguno de esos bandos, aparentemente. Sí, ese era el problema. Y bueno, el problema de las vacunas, el problema de todo ese tipo de cosas sí hubo en Barranca, obviamente, porque hacía parte del conflicto. Y el hecho de pertenecer o no pertenecer. Mi papá además fue político en esa época, fue concejal y mira que es de los pocos concejales que sobrevivieron. Muchos, yo me acuerdo de que hubo un momento en que mi papá se estaba quedando sin amigos, o sea, como que los estaban asesinando. Ese tipo de cosas pasaba en Barranca y yo creo que mi papá se pudo salvar porque fue una persona como muy neutral y que ya él llegó hasta un punto en la política y dijo, yo me salgo o esto puede ser como peligroso también para mí y para mis hijos, que pues se lo agradezco porque sí, yo de niña asistía y me acuerdo asistir a velorios de papás de mis amigas. Entonces agradezco mucho que mi papá, digamos, se haya alejado de eso porque sí, ese era el problema, era realmente una violencia más política hacia la política, hacia el Ujú, pensamiento, más que claro. quisieran obtener dinero de ti, raponeo. Entonces, claro, como yo era niña y viví la niñez, pues no la sentía tanto porque no se metían contigo, se metían era con tus papás en Claro. cuanto en qué bando estaban. Claro.
Pero en Bogotá, pues sí, ya veo la inseguridad, lo que es sentirse inseguro en una ciudad, ¿sí? El no Y ponerte, sentir el, miedo cada sí, instante, ¿no? Pasaste de sentirte instante, tranquila a sentir miedo cada instante. ¿Y sí, ¿qué cómo pasa? entonces dices no a la actuación y sí a la comunicación social? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues ahí yo me meto en la actuación y bueno, fue un momento muy bonito, también tengo muchos amigos de esa época y empiezo a conocer estos autores, a los dramaturgos, y empiezo a leer dramaturgia y me gusta mucho y empiezo a actuar, pero mira que sufría mucho la actuación, ¿sí? Había algo que no fluía, ¿sí? O sea, a veces uno quiere ciertas cosas, pero no las disfruta, ¿sí? Y yo no disfrutaba estar en escena, te digo. O sea, se me olvidaba el parlamento, o sea, como que emocionalmente no fluía. Entonces, igual termino actuación, pero no, o sea, no quiero ser actriz ya en el hacer, Claro. ¿sí? Entonces, porque siento que lo sufro, veo a mis compañeros cómo le fluyen y yo no, o sea, como que hay algo ahí que te frena, entonces empiezo también a estudiar ciencias políticas, o sea, yo también alcancé a estudiar como un año ciencias políticas, pero tampoco, o sea, no es por ahí, entonces me retiro y me quedo 6 meses como mirando qué voy a estudiar porque no sabía, o sea, llegó un momento en que yo no sabía qué hacer de mi vida, ¿no? Yo ya tenía como 20 años más o menos y dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y esos 6 meses empiezo hasta a estudiar arte. Sabía que mi llamado era como más al lado artístico, pero no sabía qué era, ¿sí? Ujú. Yo también me metí a danza contemporánea también. Estuve en danza contemporánea, en artes plásticas, de hecho probé Todas las áreas. sí, todas las áreas artísticas. Estaba así súper confundida. Y entonces empiezo a ver lo de comunicación y me gusta la Javeriana por eso, porque da como un gran espectro de posibilidades y es muy dada hacia lo artístico. Entonces, al fin me decido por comunicación, también porque tenía la parte audiovisual y me empezó a llamar la atención y ahí entro como a esto. Y bueno, hago la carrera y al final termino en escritura, pero mira que mi historia no es como yo de niña esto lo tenía súper claro y tal, no. Sí, Es, tuviste que pasar por muchos escenarios para entender dónde ibas a encontrar no solo la vocación, sino lo que te fluye. Es como eso, esa era la palabra, ¿no? sí, ¿Qué era lo que te fluía realmente? sí, y mira que en toda esta historia que les cuento, yo seguía con mi diario, ¿no? Yo tuve muchos diarios, o sea, hablando del diario. Yo escribía, yo igual escribía y leía mucho, escribía y leía, pero no veía eso como una profesión. Era algo que me fluía, pero yo lo hacía y escribía y tuve muchos diarios hasta que llegué como, no sé, como a los 24 años, 25 años, dije, bueno, ya no más. Voy a quemar y quemé todo, hice No, no, ¿por aquelarre, qué? sí, No, no. los quemé. Cual hoguera, cual bruja, los quemé. Dice, ya, porque también a veces sentí que me aferraba al pasado en los diarios. Dije, no Claro. más. Ya esto es de aquí en adelante el presente. Y ya Pero empecé a escribir. pero históricamente habría sido muy interesante poder sacar las memorias de los diarios. O sea, voy a hacer un Sí, libro así súper guau para tu, no sé, adultez mayor, de tu memoria. para mis nietos. ¿Te imaginas el recopilado de todos los diarios de tu vida? El Yo no diario de sé, Jasmine Botero. es que la verdad no sé si querría que supieran esa parte de mí. Claro, pero La eso parte, ya tú no vas a saberlo después, o sea, sí, ya ahora cuando me sí. muera, ya que rajen después. Sí, pero mira que no nos extrañe, fue algo que quería hacer y lo hice. Qué bien, qué bien, qué bien. Y de ahí ya empecé a escribir ficción, también hice como el salto, Qué bueno. como ya.
ya aléjate un poco, o sea que sí, sí escribo cosas de mi vida en cuanto, pero son como que son alicientes para escribir ficción, pero no es literalmente mi historia. Como que, y eso hace también que al saltar, al no estar tan apegada a mí, a que otras personas se identifiquen, ¿sí? Porque a veces cuando es como muy, muy de uno, de pronto no hay tanta identificación, ¿sí? Con otras personas que vivieron algo similar. Entonces, eso es más o menos lo que fue como mi proceso de escritura, como sí, hasta llegar a lo de, digamos, mi primera novela, que fue Una caballera con carácter. Ya ahorita, claro, eso fue como ya posicionarme y tener como eh, la seguridad de decirme yo soy escritora, porque es que le cuesta a uno. No sé por qué, pero a mí me costó como autodenominarme, no, es que yo soy escritora, ¿sí? Como que no hay una carrera, como decir, bueno, comunicadora, pues yo digo, claro, yo soy comunicadora, yo tengo un título, pero el decir yo soy escritora, pues le cuesta a uno, ¿sí? Entonces ya después de ese primer libro, como que ya tomé más seguridad Te lo para... creíste, te creíste que Sí, eras la escritora. sí, me lo Qué creí. bueno porque mira, estás hablando de un proceso, todo lo que nos has relatado en esta entrevista, has contado de tu propio proceso de empoderamiento, ¿no? O sea, Sí. cómo pasar digamos, de querer tener un proyecto de vida, ¿cierto? A hoy nombrarte y denominarte escritora y decir yo soy escritora. Creo que eso es muy enriquecedor porque lo que tú decías, no es que uno nace y ya casi que tiene listo todo lo que va a hacer en su vida, ¿no? Sino que tiene que vivir la vida Sí. y encontrarse con la frustración y encontrarse con los dolores y encontrarse con el no también y encontrarse con los bloqueos y con estas situaciones en las que uno se siente menos chiquitito y ahora poder decir, bueno, no, esto sí soy, ¿sí? Yo sí me siento ya plena. Qué interesante eso. Y viene otra articulación y es, has estado acompañada con toda esta red de apoyo a partir de esa convocatoria que ganas, haces este grupo, La Lupita, haces parte de este equipo, y es desde La Lupita que empiezan a interconectarse con otras escritoras en Latinoamérica, o desde dónde empiezas a decir, oiga, hay que empezar a leer con otras, y cómo se forma esa amplitud de red que empiezas a generar con otras mujeres en la región. Bueno, también por esta experiencia, sí fue como con esta experiencia, con este colectivo de mujeres La Lupita, empezamos también a intercambiar autoras, a leernos nosotras, solamente el hecho de leernos y darnos cuenta que cada una es diferente, además porque somos muy diferentes en el grupo, con diferentes necesidades, con diferentes experiencias, y cómo cada una de esas experiencias son enriquecedoras y sin embargo hay algo en común, ¿no? Algo que nos une, ¿no? Un sentimiento, un sentir de mujer. Entonces empezamos nosotras a leernos y me gustó, o sea, me gustó porque sentí que era otro tipo de literatura o al menos otro tipo de perspectiva frente a la vida, ¿sí? Que ya veníamos, porque obviamente bueno, yo hice talleres de escritura, hice también la especialización de escritura de la central, y siempre hay una mirada muy masculina en estos talleres, no en todos, pero en general sí leemos muchos hombres también, me imagino que pues así ha sido la historia también, así ha sido la historia y los reconocidos o los autores más reconocidos, no todos, hay muchas mujeres que escribieron también hace muchos años, lo que es Frankenstein, que es también escrito por una mujer, bueno, pero en general sí, es, yo leí mucho más autores hombres que mujeres en estos talleres, ¿no? Y resulta que sí había mujeres que escribían. Por ejemplo, yo conocí lo que es María Luisa Bombal. Yo no la conocí nunca me dijeron jamás en ningún taller. Yo la conocí en este colectivo. Yo no conocía ninguna escritora y escribe, pues ya murió hace muchos años, pero su escritura a mí me tocó de otra manera, ¿sí? Lo que es La Mortajada, que es divina y es una cosa como tan emotiva y, y,
y no sé si podría calificarla tan femenina, tan uno, que me tocó de otra manera. No quiere decir que los otros no me tocaban, pero sí, de alguna manera hizo otro tipo de conexiones, hablando de conexiones, ¿sí? Como que a veces empiezas a leer ciertos autores y empiezas a ver estructuras iguales y cosas como iguales y te cansas. El leer mujeres me ayudó también como a ver otras formas de narrar, ¿no? Cambiando un poco el principio básico de inicio, nudo y desenlace, ¿no? Como pequeñas historias, pequeños detalles. Ahorita también descubrí, por ejemplo, una autora argentina que no la conocía, por ahí tengo, ahorita les digo el nombre, que tiene una historia que es argentina y que se llama Arroz, un cuento, y describe a su papá por medio de un gesto, ¿sí? De cómo él coge el arroz, ¿sí? Y es un detalle y está escrito de una forma que te llega como al alma y está hablando no solamente del arroz, está hablando de su padre, está hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque el papá es japonés, además, y radicado en Argentina, y él habla de su niñez, de cómo era su niñez en Japón, ¿sí? Con las bombas, y cómo recogían el arroz. Es una cosa que está escrita tan sencillo, pero te llega al alma, ¿sí? Y así vas encontrando, y estoy ahorita en esa búsqueda de buscar autoras, de pronto no tan conocida, bueno, Clarice Lispector es una autora que es súper reconocida, pero también yo, por ejemplo, nunca la vi en un taller, y es una autora, hasta ahorita la están nombrando, pues es una autora que lleva muchos años, que ya murió también, pero hasta ahorita la están nombrando y yo nunca la vi en ningún taller, por ejemplo, ningún cuento de ella, ¿sí? Ni la nombraron. Y es como una deuda, Y ¿no? En todo el sistema educativo, de que nos nombren a las mujeres que han escrito, pero también que han participado en cada momento de la historia, ¿no? Es como, realmente es una deuda histórica visibilizar las historias de las mujeres y la literatura de las mujeres que es tan rica, ¿no? Porque estábamos sí, hablando previamente a esta entrevista de que digamos, cuál es la diferencia o cuáles son, digamos, las características de la escritura dada por, digamos, las mujeres, o sea, como cuáles son esas miradas, cuáles son esos aportes realmente eh, y por lo cual deberíamos también leerlas y por lo cual también deberíamos conocerlas. sí, es que yo siento que más que deuda con ellas es como con uno. Es como que nos estamos perdiendo de conectar el cerebro de otra manera, ¿sí? De sentir de otra manera, percibir de otra manera, ¿sí? Es algo más con uno, digamos, yo lo hago porque eso me amplía también mi horizonte, me amplía mi perspectiva, mi sensibilidad, ¿sí? Siento que es más uno el que se cierra esa posibilidad y más uno como mujer, digamos, ver esos ejemplos de que sí es posible, ¿no? Que le ayuda a uno también a creer más en uno mismo y en su proyecto y en la intuición, porque hay cosas que no son racionales, no tienen que ser racionales, pero tú sientes que deben ser así y hay que seguir también esa intuición, ¿sí? Porque siempre, pues todo ha sido predominado por la razón, ¿no? Y ya hemos demostrado que la razón también se equivoca, que no, el mundo no es lógico y no lo puedes meter dentro de ciertos cajones lógicos, ¿sí? Hay cosas que pasan, así no sean lógicos, así no las entiendas, porque no tienes que entenderlas para tener que aceptarlas, ¿sí? Entonces empiezas a moverte en otro tipo de entendimiento que te va a ayudar además para la vida, para entender la vida, ¿sí? Para poder sobrellevar, que es en el camino, digamos, al lado de estas mujeres escritoras, también vas entendiendo otra mirada de ver la vida, de sobrellevar muchas cosas, sobrellevar el sufrimiento que tiene todos los seres humanos, de cómo hay otras maneras de vivir. Entonces también que uno busca, también la literatura eso, ¿no? No está buscando verse uno, o sea, como mi misma vida,
sino estoy mirando también como en una ventanita cómo viven otros, cómo resuelven el día a día, porque cada uno lo resuelve de manera diferente, ¿sí? Que es la cosa de que todos tenemos que llegar a unos estándares o tenemos que tener ciertas vivencias o tenemos que vivir de cierto modo, no. Y siento que con estas mujeres hacen como ese salto, nos muestran, nos dan otra mirada de la vida, que, que es diferente, ¿no? Y hasta de narrar, ¿no? Me gusta, por ejemplo, lo de Clarice Lispector, porque es como que te habla, es tan poético, es un lenguaje en narración, pero es poético, vas hacia, bueno, otras autoras y vas mirando otro tipo de narración, ¿sí? No desde la fórmula, porque a veces pasa que te dan algunas fórmulas en algunos talleres y eso, sino también de dejar fluir. Entonces, por eso me parece importante y algo que hablamos ahorita también hablamos aquí con Angélica, es que a veces es un poco ilógico ahí, sí, que está demostrado que las que más leen y compran libros son mujeres, pero realmente los que menos venden o visibilizan son las escritoras, ¿sí? Hay pocas escritoras, pero yo no creo que es que haya pocas escritoras, sino que porque yo he conocido a muchas, ¿me entiendes? Y muchas mujeres escriben, pero no han sacado sus libros a la luz, también por un proceso personal, ¿sí? De autoestima y eso, y también porque pues la falta de apoyo, ¿no? Entonces, una invitación es que nosotras mismas leamos mujeres, compremos también esos libros de las mujeres, que nos gustan, hay de todo, ¿sí? Hay de todo, es indagar y es una investigación para mí pues muy nutritiva, de leernos a nosotras mismas, ¿sí? Digamos, con este colectivo y con dos amigas, sobre todo, que te digo, Sonia Blanco y Sonia Ramón, nosotras nos ayudamos también en este proceso de la escritura, entonces una le sirve, porque no es que uno escriba el cuento y ya salió perfecto, ¿no? Eso no es así como tan mágico. Sino que tiene que pasar por unos procesos, entonces también interviene un editor y interviene un corrector de estilo, y mis amigas de alguna manera son mis editoras y mis correctoras de estilo, y yo soy también la editora y correctora de estilo de ellas. ¿Sí? Buenísimo, porque es todo un equipo de producción ahí en función de las compañeras, o sea, apoyándose. O sea, si hay que dar ejemplos de sororidad, creo que ese sería el mejor ejemplo de cómo un proyecto femenino puede realmente dar frutos, ¿no? Porque es eso, y además que pasa mucho que tú puedes escribir, pero cuando vuelves y lo lees ves cosas o percibes o sientes o encuentras errores o mil cosas que suceden con la escritura que tienes que verlo muchas veces y otros tienen que verlo también. Entonces es como una cosa que obligatoria para la escritura. Yasmín, bueno, estamos llegando ya como al final de esta entrevista. Ha sido precioso, de verdad estoy muy, muy agradecida que nos hayas compartido parte de tu vida, que nos hayas compartido, digamos, esta experiencia de proyecto de vida, de cómo lo logras, ¿no? Porque además, cuando hablabas ahorita del tema de la autoestima, de por qué las mujeres, digamos, no viven un proceso antes de sacar sus publicaciones, creo que eso sí tiene que ver mucho con la formación de un sistema que de alguna manera nos ha, digamos, nos ha generado todas esas inseguridades, ¿no? O sea, no es un tema individual, sino por lo que estás planteando, realmente hay un techo, ¿cierto? Que nos pone en esas situaciones y en las que encontrar esa confianza para ser mujer exitosa o mujer que publica o mujer que cumple con lo que desea, ¿cierto? Cuesta, toma tiempo. Y eso, digamos que creo que está muy ligado con el sistema educativo, el sistema de vida de las mujeres, que es nuestras familias, son creencias que es muy masculino, que es un sistema muy violento también, porque lo estabas planteando, lo planteamos ahorita en las ferias, pues lo primero que llaman es llamar a los hombres, y pues hay que poner una que otra como para rellenar y decir que sí, que estamos siendo inclusivos,
pero no es un tema. Así que me gustaría, no sé si para el cierre ya quieras leernos algo tuyo, algún fragmento, si quieres compartir, si quieres, ¿no? No es una obligación, ¿no? Sí, claro. Lo dejo ahí. Y bueno, ir cerrando como con esta invitación. Sé que tienes ahora unos clubes de lectura, si nos quieres invitar, como a esto que están haciendo de encontrarnos con otras escritoras en otros países, cómo está funcionando eso, dónde nos conectamos, qué hay que hacer. Cuéntamelo todo. Ok, bueno, sí, bueno, faltaba comentarles también que tengo otro libro que se llama Mujeres, que es además Mujeres con todas las letras, en el que participé. Esto es de un colectivo que se llama Nuestro Flow, que dirige Andrea y Mabel González, y fue un proyecto, además femenino, hablando de eso, donde escribimos 5 mujeres escritoras y sacamos cuentos sobre mujeres latinoamericanas destacadas, entonces en diferentes campos. Entonces está Totola Momposina, está Doris Salcedo, está Ángela Restrepo, de diferentes partes de Latinoamérica, súper lindo, con ilustraciones. Ese también es un proyecto súper lindo. Entonces, a través, por ejemplo, de este colectivo, también conocí otras escritoras latinoamericanas. Ahorita estoy haciendo unos talleres femeninos a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Igual me pueden seguir en mis redes. Mi Instagram es Yasmín _ Botero, con Y y Z. Y normalmente estamos sacando como talleres, como encuentros, como este tipo de actividades, como fomentando en la mujer, y también talleres hacia los niños, que me parece importante, de escritura, de lectura, fomentando la lectura, fomentando el pensamiento crítico. Y bueno, pues, ¿qué les leo? No sé, ¿qué les puedo leer? ¿Será que les leo una de Mujeres con todas las letras? O algo corto. Este es el más corto, estos son cuentos cortos. De pronto que son más cortos. Te puedo leer el de Juana Zurduy, la teniente. Bueno, habla de Juana Zurduy, que es una teniente coronel de Bolivia y Argentina, podría ser. O, bueno, no sé. O les leo una caballera con carácter. ¿Qué te gustaría? Juana, somos fanáticos de la Juana. ¿De Juana Zurduy? Bueno, está bien. Sí. Juana Zurduy, listo. Bueno. Juana Zurduy Bermúdez, la teniente coronel. Bueno, en este libro hicimos unos personajes que cuentan la historia de cada una, ¿no? Entonces yo hice un personaje que es basada en mi hija, ahí volviendo a que uno siempre retoma cosas, y este es el personaje que se llama Martina, que se parece a mi hija. Y bueno, Juana Zurduy, ahora se me perdió. Una J. Bueno, dice, la teniente coronel. Tuve de nuevo la misma pesadilla. Estaba en la clase de historia exponiendo el tema de mujeres latinoamericanas destacadas, y de pronto salió de mi pupitre un tiburón blanco con unos grandes ojos negros. Aunque parece absurdo, el pez nadaba en el aire. Corrí hasta la esquina del salón y él me acorraló. Abrió su mandíbula y vi sus dientes. Cuando iba a cerrar su boca, ¡zuas!, me desperté en mi cama. Muerta del susto, corrí a la sala del apartamento con el temor que debajo de mi cama estuviera escondido ese gran pez. Mamá, al verme, supo que era por mi pesadilla. Para calmarme, sirvió mi desayuno favorito. Luego tarareó la canción de Mercedes Sosa. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Un par de meses atrás, mamá me contó sobre Juana, una valiente guerrera que nació en Toroca, actual Bolivia, en 1780. Hija de un español y de una madre indígena de quien aprendió el quechua. Desde niña enfrentó la vida sola, pues quedó huérfana a los 7 años. Aunque sus tíos la recibieron en casa, estaban más interesados en el dinero de su herencia que en ella.
Por eso a los 12 años la metieron en un convento. Al poco tiempo, por su personalidad fuerte y su rebeldía, la expulsaron del monasterio. Se casó a los 25 años y junto con su esposo batalló por la independencia de lo que hoy es Bolivia y Argentina, que en ese entonces formaban parte del Virreinato de La Plata. Luchó en varias batallas por la independencia suramericana, como la Revolución de Chuquisaca en 1809, la Batalla Ayohuma en 1813, la Batalla de La Laguna en 1816 y otras más. Para lograr la libertad de su pueblo del Reino de España, no la detuvo, ni la muerte de sus 4 hijos, ni su 5º embarazo, pues combatió en ese estado, ni la muerte de su esposo. En 1816 recibió el rango de teniente coronel y el gobierno argentino le hizo la entrega simbólica de su sable de manos de un general. Por su valentía la incluí en mi investigación de mujeres latinoamericanas destacadas. Antes de tener a Juana dentro de mi corazón, cuando tenía miedo, sentía un frío en mi estómago, que luego fluía por todo mi cuerpo hasta apoderarse de mí. Ahora que la conozco, dejo subir el miedo a mi pecho. Luego lo atrapo entre mis manos como un ratoncito y le susurro 3 veces su nombre: Juana Azurduy, Azurduy, Azurduy. Así asusto a mi miedo y yo me transformo en una valiente guerrera como la teniente coronel Juana, capaz de enfrentarlo todo. Y esa es nuestra. Excelente, bravo. Muy bien, me encanta, me alegra. Qué lindo, ¿no? Qué lindo esto. Y además hay un elemento que es increíble y es cómo la niña que hay en ti sigue tan conectada, ¿no? Cómo la niña que hay en ti conecta no solo con otras niñas, sino ahora cuando decías con tu hija, ¿no? Hay un vínculo ahí que estuvo como muy bien protegido, muy bien cuidado. No nos hablaste un poco de tu madre, pero no sé cómo es esa conexión, cómo has logrado, para terminar esta entrevista, cómo has logrado, digamos, hilar la vida, ¿cierto? En término femenino, hilar la vida entre esa relación de niña con ahora esta relación de madre escritora. Pues mira que yo me volví escritora realmente, o empecé a creer en mí, o hice realmente mi primera obra, que es Una caballera con carácter. La empecé a escribir cuando tenía mi hija 4 meses de nacida. O sea, como que nació el libro con mi hija. O sea, yo antes no escribía literatura infantil, sino literatura adulta. Y descubrí la literatura infantil por mi hija, por ser madre. ¿Ves? Fue un regalo que me dio la vida al ser madre. Y empecé a divertirme, porque yo antes sufría un poco la escritura a veces, ¿no? Porque a veces uno la sufre. Y empecé a divertirme mucho con la literatura infantil. Yo me divierto. O sea, para mí es un goce total escribir para niños. O sea, es completamente un goce. Y lo descubrí al ser madre, ¿no? También porque uno, cuando tiene niños pequeños, empieza a leer y a descubrir esa otra literatura. Por eso te digo que es, por ejemplo, esa literatura que a veces es considerada como literatura menor, que eso son tonterías de jerarquizar, digamos, la literatura. Empiezas a descubrirla y hay unas cosas increíbles y unas metáforas y unas imágenes y unas formas de narrar diferentes que son más juguetonas, que no tienen límite, que a veces te meten ciertas estructuras de cómo debes escribir. Entonces puedes jugar. Entonces, a través de ser madre, realmente he vuelto a la niñez, ¿no? Porque uno vuelve como a esa niñez. Y ahí empecé a recordar como todas esas vivencias de niña y el jugar con mi hija me hizo otra vez aflorar esa niña, esa niña interior ahí, y empezar a jugar con las letras. Y fue realmente a raíz de mi maternidad, porque te digo, o sea, fue como a los 4 meses que empecé a escribir ese libro, que fue mi primer libro de literatura infantil, que fue Una caballera con carácter. Y de ahí seguí y pues todavía escribo literatura infantil, me encanta.
Entonces, creo que sí hay una conexión muy fuerte. Ser madre ha sido para mí como un antes y después, ¿no? O sea, yo siento que era otra persona antes de ser madre y ha sido todo un proceso interior eh, de lo que soy ahora, ¿no? Claro, ha sido, ha tenido también mucho dolor y ha tenido también mucha satisfacción, pero todo va a que uno llega a entender lo que es como el amor incondicional, ¿no? Es una cosa muy fuerte ser madre, pues lo ha sido para mí. Y entender qué es el amor incondicional, ¿no? Que no hay condiciones, no tienes que estudiar tal carrera para que te quiera, no tienes que, o sea, te quiero porque te quiero, ¿sí? Y porque te amo, ¿me entiendes? No tienes que hacer nada, ni ser como yo quiero que seas para que te ame. Ha sido una experiencia increíble, la mejor, o sea, la mejor y más dolorosa, porque también me ha dolido mucho, muchos procesos con mi hija, pero ha sido, mejor dicho, increíble, o sea, ha sido más fructífera que cualquier taller, cualquier diplomado, cualquier doctorado, de lo que sea. Sí, ese es el taller de la vida. Sí, eso El es. taller de la vida. Sí, sí, es que tiene una diplomatura y un máster y un PhD en maternidad para la Sí, escritura de sí, cuentos. sí, ese es el doctorado de la vida, o sea, ser madre es algo muy, muy increíble. O sea, igual, como te digo, respeto a quienes deciden no ser madre, eh, es una experiencia, pueden no vivirla y está bien. Yo la viví y eso me transformó increíblemente, o sea, Y me ha claro, transformado. cada una es libre de tomar las decisiones Sí, que bien le plazcan. Muy bien, hemos estado entonces en esta entrevista número 26 de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe, con Yasmín Botero desde Colombia, propiamente en Bucaramanga. Y bueno, así que Yasmín, vamos a seguirte, vamos a estar en conexión y bueno, esperamos poder tener la oportunidad de recorrer Latinoamérica con esos libros tan hermosos que tienes. muchas Ahora que gracias. en estos tiempos de pandemia, pues la virtualidad también nos lo permite de una manera más económica. Sí, sí, de encontrarnos, de tener estos encuentros tan bonitos. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Igual seguimos ahí hablando ya personalmente en nuestra vida y acompañándonos en este proceso que es la vida. Un abrazo gigante y a todos nuestros seguidores en YouTube, suscríbanse y también esperen nuestra próxima entrevista. Chao, chao.